Yo estaba muy pequeño, tenía 12 años aproximadamente. Esto sucedió hace 16 años. Mi madre asistía a lo que para mí era una secta. Seguían a una entidad alien divina llamada Mer. Este era un hombre viejo en sus 50 años y tenía un grupo de seguidores los cuales pagaban una mensualidad o sumas de dinero cada vez que se reunían. El hombre afirmaba ser el portavoz de Mer en la tierra. Recuerdo haber acompañado a mi madre a algo así como un retiro espiritual en zonas verdes en Santa Elena, Antioquia para ser exacto. Allí solo se tomaba agua y luego todos se reunían alrededor de Mer. Este hombre inmediatamente cambiaba su tono de voz, lo cual indicaba que Mer lo estaba usando como su portavoz. Y vaya sorpresa, Mer tenía acento de España. Esto sucedió en una zona remota de Argentina. Conocí a esta secta por medio de una chica que conocí en internet, en un tiempo en el que estaba peleado con mi familia. Ella tenía 18 años y se veía muy dulce e inocente. Pasamos un tiempo hablando y haciéndonos cercanos, y quería conocerla en persona en donde sea que viviera. Con el tiempo, entre llamadas telefónicas, algo en ella no me cerraba, pero hacía caso omiso entonces. Hablaba un poquito atontada, pero no era mucho problema para mí en ese momento. El problema llegó al ir yo a donde estaba ella. Era un lugar apartado, en el campo, pero había casas bonitas y rústicas. Era dentro de todo un lugar idílico, con mucha naturaleza a su alrededor. Conocí a sus padres y a sus hermanos, que no se parecían en nada a ella, pero había algo raro en ella y sus hermanos. La mayoría de ellos, o creo que todos, eran raros. No sabría cómo explicarlo en palabras, pero parecían tontos. Pasé un tiempo en la casa de ella y sus padres y eventualmente comencé a sentirme menos capaz para hacer ciertas cosas que antes me resultaban fáciles. Fui atando los cabos y me di cuenta que ponían algo en la comida. En todos sus productos básicamente, excepto en la naturaleza, así que durante un tiempo y a escondidas me dediqué a la pesca y a poner filtros en el agua del río, a escondidas. Los días que siguieron empecé a sentirme observado en el pueblo. En una de las misas que hacían el fin de semana conocí al líder del pueblo, que vino a darme una supuesta bienvenida. Yo estaba nervioso, puesto que este tipo no sería nada tonto como la otra gente que había conocido. De hecho, tenía mucha autoridad en todo su aspecto y su manera de llevarse era intimidante. Pero yo no soy del tipo de persona que se lleva bien con las figuras de autoridad. Nunca lo he sido. Este tipo me lo dijo muy simple. Si quería quedarme y seguir pasando tiempo con la chica que había conocido, tenía que guardar mis pertenencias y llevárselas a él. Yo me negué inmediatamente y le solté la sopa sobre lo que estaban haciendo con la comida, esperando que la gente me apoyase y viera que estaba siendo controlada. Inmediatamente los padres de la chica y el líder de la secta cambiaron su cara y se me heló la sangre de solo ver su cambio de expresión. Se veían muy amigables y ahora parecían otras personas. Dio una orden con la mano y se fue. Justo después de esto vino gente armada con armas automáticas y a la fuerza agarraron lo que tenía, mi mochila y celular, y los padres de la chica me estaban reteniendo. Estaba por morir ahí. Luego de eso, llámalo instinto de supervivencia, pero hice algo que jamás creí que haría. En el último segundo en que me encañonaron, agarré el cañón del arma y con mucha fuerza desvié el disparo. Agarré su pistola mientras que el arma seguía disparando y le volé los sesos a él y a los otros dos que tenían mis cosas. Los estudiantes de intercambio a veces lo pasan peor. Fui un estudiante de intercambio de Malasia y fui colocada en Missouri en 2006. Eran una familia de 4 hijos e hijas y vivían en algún lugar cerca de Webster Groves. Se veían agradables, cálidos y acogedores, pero todo era una fachada porque intentaban ganarse mi confianza. Venir de un país donde todos tus vecinos practican 1.000.000 de religiones diferentes te insensibilizaría o te haría muy consciente. Yo era la última. La primera semana estuvo bien, pero a veces me levantaba un poco temprano y los encontraba reunidos en la cocina en círculo, alrededor de la mesa de la cocina, murmurando y susurrando. Se detendrían tan pronto como entrara. Fue muy desconcertante, pero lo descarté pensando que era una peculiaridad estadounidense. Durante la segunda y tercera semana empeoró. El niño no me tocaba porque nací del pecado, sus palabras, y la niña me tenía miedo porque le hablaba al padre mirándolo a los ojos. Empecé a insistirle en busca de respuestas cada vez que las pequeñas cosas que hacía, que por cierto son normales, como leer antes de acostarse, hablar directamente con los padres, comer un sándwich, me provocaban pequeños jadeos e hiperventilación. Ella me dijo que tengo residuos de maldad y que me voy a ir al infierno. Ella me habló de una limpieza y de un lavado de oración diario.
Los he visto cantar los mismos himnos una y otra vez, recitando los mismos versos en diferentes tonos, y realmente me asusté. No fui estúpido, me di cuenta de que estaba en una secta cuando me llevaron a la iglesia. Me obligaron a sentarme al frente y el pastor estaba dirigiendo el servicio específicamente para mí. Me di cuenta cuando miré a mi alrededor y vi que todos me miraban. Me sentí como si estuviera en una película de terror. Ojos muy abiertos y miradas silenciosas. Hombres y mujeres estaban separados, la gente llevaba cintas de diferentes colores en las muñecas y los niños parecían atormentados o simplemente asustados. Nadie me habló, ni siquiera se acercó a mí. Los hombres nunca me miraron a los ojos y las mujeres susurraban y me evitaban. Fui allí solo 2 veces. La escuela estaba en vacaciones, así que tuve que quedarme con ellos. Sucedieron muchas cosas raras, pero ninguna fue tan mala como despertarme en medio de la noche y encontrar a la madre sentada al lado de mi cama, recitando versículos de la Biblia en la oscuridad. Tan pronto como me desperté, ella se detuvo y se alejó en silencio. La familia empezó a tratarme mal después de eso. Me castigaron por estar fuera del lugar, sin cenar, encerrada hasta la mañana, sin bebidas dulces. Tuve que cubrirme con camisetas de manga larga, pantalones o faldas largas. Creo que duré porque tenía curiosidad. Probablemente pensaron que como soy del sudeste asiático, debo ser bastante crédula e ingenua. Intentaron lavarme el cerebro sobre lo pecador que era, lo perdida que estaba, cómo el mundo se acabaría y sería arrastrada al infierno a menos que aceptara sus enseñanzas. Estuve allí durante 1 mes antes de que nuestro coordinador del capítulo viniera de visita. Le conté todo, fuera de casa, obviamente, y me fui con ella inmediatamente. Regresamos con un grupo de personas de las organizaciones de intercambio aproximadamente 1 hora más tarde, y los encontramos quemando las cosas de la pecadora no creyente. Afortunadamente, mi pasaporte y otros documentos relevantes estaban intactos. Me sorprende que no hayan más ex niños de Children of God o de Family International publicando en este hilo. Nací y crecí en Children of God y estoy convencido de que es y fue una de las sectas más perjudiciales que existen por la forma en que sus doctrinas se entrelazaban en cada pequeña área de la vida de las personas. Todo era dictado por el liderazgo y controlado por la presión de un grupo. Era una secta comunitaria, la mentalidad de colmena era rapante. El tipo de comida que comías, la forma en que te vestías, con quién vivías, la educación que recibías, las películas que veías e inclusive la música que escuchabas. Con quién tenías sexo, con quién te casabas, todo estaba controlado. No se permitía absolutamente ningún libre albedrío real y el contacto con el mundo exterior era muy mínimo, excepto si pedías dinero a la gente o intentabas convertirlos al cristianismo de la secta. Me fui cuando tenía 20 y tantos años, y solo han pasado unos pocos años desde entonces, así que todavía estoy tratando de desaprender muchas cosas. Decidí ir a la universidad y obtener una educación y estoy jodidamente miserable porque cosas básicas como cómo estudiar para un examen o cómo interactuar con tu profesor son conceptos completamente ajenos para mí. No descubrí hasta la universidad que soy bastante bueno en ciencias y matemáticas, materias que estaban muy desanimadas en el grupo o si se enseñaban eran muy simplistas. Las matemáticas solo llegaban hasta álgebra básica si tenía suerte, o se enseñaban con un giro de tan religioso y creacionista que es irreconocible como ciencia. Me gusta imaginar que si hubiera tenido una educación normal cuando era más joven, tal vez podría haber sido ingeniero o astronauta o algo increíble. Pero para mí la peor parte es no tener ninguna referencia para conectar con otras personas fuera del grupo. Puedo olvidar las cosas malas que sucedieron y seguir con mi vida, pero es difícil saber cómo hacer nuevos amigos y construir una vida fuera de TFI. Simplemente no entiendo la mayor parte de lo que la gente habla y realmente no puedo relacionarme con cómo otras personas actúan o reaccionan a las cosas. No tuve ninguna de esas experiencias normales como la escuela secundaria, las citas, ir al baile de graduación y etc. Mis mejores amigos son ex personas de TFI porque parece que no puedo hacer amigos de verdad aquí en la gran y amplia jungla del mundo. Me pregunto cómo podré acercarme a la gente cuando nunca podrán comprender las experiencias que he vivido y al mismo tiempo tampoco puedo relacionarme con sus experiencias. Las cosas de la vida real que la mayoría de la gente da por sentadas, como graduarse de la universidad, comprar una casa, tener un trabajo exitoso, etc., me parecen cuentos de hadas porque nadie en mi vida creció haciendo esas cosas. No tengo a nadie que pueda darme consejos sobre cómo lograr esas tareas normales en la vida porque nadie con quien crecí o mis padres hizo ninguna de esas cosas. Me siento bastante perdido. Todavía estoy sacando pedazos de esta secta de mi identidad y es agotador.
Nací y crecí en una secta y me consideré miembro hasta que me fui de la casa de mis padres a los 18 años. El grupo con el que estaba asociado no es muy conocido, pero los efectos en los miembros son trágicos e innegables. Literalmente nos lavaron el cerebro. Teníamos servicios semanales con un programa fijo: 3 himnos, oración, sermón, himno, anuncios, mensaje principal, himno y oración. Además, los mensajes que escuchábamos a menudo eran sermones grabados en video de quizás 5 personas principales en la sede. Los temas eran extremadamente limitados: profecía, el fin está cerca, superación personal, todos ustedes apestan y deberían odiarse a sí mismos, separarnos, no hablen con gente mundana, los contaminarán. Hubo muchas formas en las que nos animaron indirectamente a hacernos daño. Mucha gente menospreciaba la medicina moderna y sentía que usarla era una forma de darle la espalda a Dios, abofetearlo, dejando claro que no era necesario. Personalmente conocí a personas que murieron por su fe esperando que Dios los curara. Por otro lado, cuando alguno de los líderes principales enfermaba, inmediatamente lo llevaban a recibir atención médica. Controlaban nuestra dieta. Prácticamente éramos kosher. Había días anuales de ayuno y cada vez que el liderazgo podía asustar a los miembros, declaraban un ayuno en toda la iglesia para que todos pudiéramos acercarnos más a Dios y resolver nuestros problemas. Ayunábamos cuando se decía que los ingresos de la iglesia estaban cayendo. Ayunábamos cuando los líderes estaban mal. Ayunábamos cuando la gente moría. Teníamos nuestros propios ayunos personales por el simple hecho de hacerlo o cuando nos sentíamos especialmente culpables y desconectados de Dios. Se animaba a los padres a involucrar a sus hijos lo antes posible. Mis padres me dicen que empecé a observar el ayuno anual cuando tenía 3 años. Recuerdo un año en que mi hermano tenía 2 o 3 años y en un momento del día simplemente se echó a llorar porque tenía mucha sed. Mirando hacia atrás, simplemente no entiendo cómo un padre puede comportarse de esa manera. Tenías que estar bautizado antes de que un ministro te casara. No podías estar bautizado y casarte con alguien que no lo estuviera. No podías casarte fuera de la iglesia. Algunos ministros no te bautizarían si pensaban que tu único incentivo era casarte. Hubo casos desenfrenados de abuso sexual por parte del liderazgo, pero siempre teníamos demasiado miedo de denunciarlos. Siempre nos enseñaron que de alguna manera debió ser culpa nuestra. Se impusieron roles de género tradicionales. Es decir, las mujeres se quedan en casa, tienen bebés, cocinan y limpian. Los hombres debían trabajar y mantener el hogar. Se fomentaba encarecidamente tener hijos y muchos de ellos sean fructíferos y multiplíquense. Y toda esa mierda. La adopción era mal vista, incluso para aquellos que no podían tener sus propios hijos. Tantas familias vivían en la pobreza porque había demasiados niños que cuidar. Dios no permita que alguno de ellos tenga una condición médica que requiera tratamiento constante. Nos robaron regularmente, lo llamaban diezmo. No solo dábamos el 10% de todos nuestros ingresos, sino que también debíamos apartar un segundo 10%, que era utilizado para una convención religiosa de 7 días cada año, y cada tercer año deberíamos un 10% adicional a la iglesia. Imagínate perder el 20% de tus ingresos cada año y el 30% cada tercer año. Imagínate ser pobre para empezar. Imagínate que te digan que eres pobre porque le estás robando literalmente a Dios, al no poder diligentemente pagar tus diezmos.